si te dijera que todo lo que hoy crees que eres, tu personalidad, tus ambiciones, tus límites, tus gustos, no es más que una respuesta al miedo? Detengámonos aquí, en el umbral de esta idea, antes de seguir. No la dejes pasar como una frase ingeniosa más. Quiero que la sientas en tus huesos, que permitas que su eco resuene en las cámaras vacías de tu ser que has evitado visitar. La identidad que has edificado con tanto esfuerzo, esa intrincada fortaleza de creencias, hábitos y memorias que llamas yo, ¿y si no fuera un castillo diseñado por tu alma, sino un búnker subterráneo? Un refugio construido con los materiales de la supervivencia para protegerte de una tormenta que, muy probablemente, ya cesó hace mucho tiempo o quizás nunca fue tan peligrosa como te hicieron creer. Analízalo con una honestidad brutal, una que duela un poco. Esa carrera que elegiste por ser segura y respetable, ¿fue una elección nacida de una pasión ardiente o una póliza de seguro contra el miedo al juicio social y a la inestabilidad económica? Esa opinión que te tragaste en una conversación importante, sofocando tu verdad con un nudo en la garganta, ¿no fue una reacción automática programada por el miedo ancestral al ostracismo, al ridículo, a ser señalado como diferente? Esa relación en la que flotas, a pesar de sentir un vacío que te carcome por dentro, no está sostenida por los pilares invisibles pero poderosos del miedo a la soledad, del pánico a enfrentarte a ti mismo en el silencio de un hogar vacío. Es que la mayoría de tus decisiones no fueron realmente tuyas, sino reflejos de una mente programada para sobrevivir, no para florecer. Aquí, en esta distinción, yace la llave de tu liberación. La supervivencia es el sistema operativo por defecto de la psique humana, una herencia de millones de años de evolución. Su única directiva es mantenerte con vida, evitar el peligro, conservar energía. Opera desde la escasez, la prevención y la defensa. Su lenguaje es un susurro constante: ten cuidado, no te arriesgues, no destaques, mantente en la manada. Es una función vital, no la despreciamos, pero es el sótano de la existencia, no el ático con vistas al infinito. Florecer, en cambio, es un acto de creación consciente, una rebelión deliberada contra esa programación por defecto. Es una actualización de software que tú mismo debes tener el coraje de escribir, codificar e instalar. Su lenguaje es un canto: expándete, atrévete, descubre, crea, conecta. Has vivido, quizás durante décadas, obedeciendo ciegamente los dictados de este sistema de supervivencia, confundiendo su voz cautelosa con la voz de la sabiduría, creyendo que sus limitaciones eran tus límites reales. Pero no viniste a este mundo a obedecer una voz que te limita. Esa voz es un eco, un fantasma en la máquina, el eco de las advertencias de tus padres, el fantasma de tus fracasos pasados, la sombra de los dogmas de una sociedad que a menudo prefiere la conformidad a la genialidad. Tu verdadera esencia, tu propósito innato, la música de tu alma, no resuena con la contracción, sino con la expansión. Viniste a encender tu luz, incluso cuando tiemblen tus manos. De hecho, permíteme revelarte un secreto: el temblor de tus manos no es una señal de debilidad o una razón para detenerte. Es la evidencia física de que estás a punto de tocar lo sagrado. Es la fricción cósmica entre tu antiguo yo, la crisálida, y el ser alado que estás destinado a convertirte. Es la tierra temblando justo antes de que el geyser de tu verdadero potencial entre en erupción. Bienvenido a la biblioteca con voz propia. Considera este espacio no solo como un canal, sino como un santuario. Un refugio digital donde nos despojamos de las distracciones y las justificaciones para centrarnos en lo único que verdaderamente podemos controlar: nosotros mismos. Aquí, cada palabra está diseñada para ser un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior, una herramienta para afilar tu mente y un catalizador para tu despertar. Este es tu gimnasio para el espíritu, tu taller para el carácter. Este no es un mensaje más de motivación. La motivación es un parche, una inyección de cafeína para un cuerpo exhausto. Te da un impulso temporal, pero no resuelve la fatiga crónica del alma. Lo que te propongo aquí es algo infinitamente más radical y permanente. Es una ruptura.
Una demolición controlada y consciente de las estructuras mentales que te han mantenido prisionero en una celda de lujo, una celda cuyas puertas nunca han estado cerradas con llave. Es un espejo. Pero no un espejo de feria que distorsiona o un espejo halagador que solo muestra tu mejor ángulo. Es un espejo de obsidiana, pulido y oscuro, donde vas a ver lo que has estado evitando y lo que te está costando tu libertad. En este espejo no verás una versión idealizada de ti, sino la cruda y a menudo dolorosa verdad. Verás al niño curioso que aprendió a silenciar sus preguntas. Al adolescente apasionado que cambió su autenticidad por un carnet de pertenencia al club de la normalidad. Al adulto brillante que ha estado intercambiando, día tras día, gramos de su oro interior por el plomo de la aprobación ajena. Verás las cadenas invisibles que has llegado a considerar pulseras ornamentales. Y te dolerá. La verdad, al principio, siempre quema. Pero es el fuego que purifica, que limpia el óxido de la complacencia y te prepara para forjarte de nuevo. El precio de tu libertad es la comodidad de tu autoengaño. Es la seguridad de lo familiar. Es la cálida y adictiva validación de un sistema que te recompensa por ser predecible. Vamos a desprogramar, a reentrenar, a reconectarte con el poder que ya está en ti, solo que enterrado bajo capas y capas de miedo, duda y obediencia inconsciente. Imagina tu poder interior como un sol radiante, un núcleo de energía pura en el centro de tu ser. Desde tu nacimiento, la vida ha ido arrojando sobre ese sol capas de sedimento. Primero, la capa del deber ser familiar. Luego, la capa densa de la educación formal, que a menudo premia la memorización sobre la imaginación. Después, la capa pegajosa de las expectativas sociales. Y sobre todo ello, las capas endurecidas y petrificadas de tus propios traumas, fracasos y desilusiones, cada una interpretada como una prueba de tu insuficiencia. Capa tras capa, el lodo se ha solidificado hasta convertirse en roca, y has olvidado que debajo de toda esa corteza, el sol nunca, ni por un segundo, ha dejado de brillar. Nuestro trabajo no es crear un nuevo sol. Nuestro trabajo es convertirnos en arqueólogos de nuestra propia alma y empezar a excavar. Con paciencia, con coraje, con las herramientas que te daremos, vamos a picar, a cincelar y a retirar cada una de esas capas. Este es tu momento. No porque un extraño te lo esté diciendo a través de una pantalla, sino porque has llegado a ese punto de inflexión existencial donde el dolor de permanecer como está se ha vuelto, finalmente, más insoportable que el miedo a cambiar. Esa es la verdadera señal del universo. El alma solo se mueve cuando el estancamiento duele más que el movimiento. Y nuestro objetivo no es eliminar el miedo. Esa es una fantasía infantil y una meta inútil que solo te conducirá a más frustración. El miedo es un sensor, parte del sistema de navegación de la vida. El objetivo es despertar una versión de ti que lo trasciende. Una versión de ti que puede sentir el miedo con una intensidad abrumadora, que puede sentirlo en cada célula de su cuerpo como una corriente eléctrica, pero que ha aprendido a no entregarle el timón. Una versión de ti que puede mirar a su miedo a los ojos, a sentir con la cabeza en señal de reconocimiento, agradecerle por su intento de protegerlo, y luego, con una calma y una firmeza que nacen de una conexión profunda con su propósito, decirle, gracias por tu opinión. Entiendo tu preocupación. Pero ahora, yo conduzco. El miedo no es tuyo, es aprendido. Ningún bebé nace con miedo a fracasar, a hablar, a brillar. Tómate un momento para observar verdaderamente a un niño pequeño, a un infante que aún no ha sido contaminado por el complejo entramado de normas sociales. Es un dínamo de pura exploración, una encarnación de la curiosidad en su estado más puro. No existe un cálculo de riesgo-beneficio en su mente antes de intentar ponerse de pie por 50ª vez. Cae, se golpea, su rostro se arruga en una mueca de dolor, quizás llora por un instante y un segundo después vuelve a intentarlo con la misma determinación inquebrantable. No hay un monólogo interno susurrándole, esto es vergonzoso, todos te están mirando fracasar. Ríndete ya. No estás hecho para esto. No existe el miedo a pedir lo que necesita con un llanto potente, visceral y sin disculpas.
No hay temor a expresar su alegría con una risa estridente y absolutamente contagiosa que brota desde el fondo de su ser. El niño, en su estado prístino, es la manifestación viva de la libertad, la autenticidad y la expansión. Por lo tanto, interioriza esta verdad hasta que se convierta en el fundamento de tu nueva percepción, un axioma irrefutable de tu filosofía de vida. El miedo que te paraliza hoy, ese miedo sofisticado al juicio, al fracaso, a la insuficiencia, es una construcción. Es un software implantado en el hardware virgen con el que llegaste al mundo. No está en tu ADN. No es una característica inherente de tu ser, como el color de tus ojos o tu tipo de sangre. Está en tu educación emocional. Reside en la memoria celular de tu cuerpo y, sobre todo, ha sido codificado a través del lenguaje. Se ha tejido con esas frases repetidas una y otra vez, a menudo por personas que te amaban profundamente y creían protegerte, pero que, en su ignorancia, solo te estaban legando su propia jaula, su propia visión limitada del mundo. No es el momento, una frase que se convierte en la nana del alma, adormeciendo tus impulsos hasta que la oportunidad se desvanece para siempre. Tienes que ser realista, una sentencia que actúa como una podadora, recortando las alas de tus aspiraciones más grandiosas para que quepan en la jaula de lo mediocremente posible. No sueñes tan alto, la advertencia que te enseña a temer a tu propia grandeza, a desconfiar de tu potencial más elevado como si fuera una forma de arrogancia peligrosa. Más vale pájaro en mano que ciento volando, el himno nacional de la conformidad y la renuncia silenciosa. Pero ¿qué va a decir la gente? El mecanismo de control social más sutil y efectivo jamás inventado, que externaliza tu centro de poder y lo entrega a un tribunal anónimo e imaginario. Las absorbiste sin darte cuenta, de la misma manera que un niño absorbe el lenguaje o las costumbres de su hogar, por ósmosis, como quien respira un aire sutilmente contaminado sin saber que, molécula a molécula, está enfermando. No hubo un momento de decisión consciente. Simplemente, estas ideas se filtraron en tu sistema de creencias en una etapa de la vida en la que tu mente era una esponja, sin los filtros críticos necesarios para discernir entre un consejo sabio y una creencia castradora. Estas frases se solidificaron y se convirtieron en los barrotes invisibles, pero inmensamente sólidos de tu percepción, definiendo los límites de lo que creías posible para ti, para tu vida, para tu felicidad. El miedo se instaló en ti como una aplicación maliciosa que nunca descargaste conscientemente, pero que alguien más, con las mejores o peores intenciones, puso en tu sistema operativo. Y como todo malware, opera en segundo plano, consumiendo sigilosamente tu memoria RAM mental, tu energía emocional. Ralentiza tu procesador interno, te inunda con pop-ups de duda y ansiedad en los momentos más inoportunos y te impide ejecutar con fluidez los programas de creatividad, pasión, intimidad y valentía. Padres, maestros, noticias, dogmas, experiencias traumáticas, todos colaboraron, como un equipo involuntario de programadores, para instalar una versión de ti condicionada a no arriesgar, a no mostrar tu vulnerabilidad, a no vivir plenamente. Tus padres te transmitieron sus miedos sobre el dinero y la seguridad a través de sus conversaciones en la cena y su lenguaje corporal tenso. Tus maestros, quizás, te enseñaron a temer el error celebrando únicamente la respuesta correcta y castigando el intento fallido con un bolígrafo rojo. Los medios de comunicación te bombardearon con un flujo constante de catástrofes, cultivando la idea de que el mundo es un lugar fundamentalmente peligroso y hostil. Los dogmas religiosos o culturales te dictaron un código estricto de lo que era aceptable y lo que era tabú, generando miedo al castigo divino o a la exclusión social. Una experiencia de humillación en la infancia, una ruptura amorosa que te desgarró, un fracaso profesional que te hizo sentir un impostor, cada uno de estos eventos dejó una cicatriz. Un subprograma de miedo diseñado con un único objetivo, evitar que vuelvas a sentir un dolor similar en el futuro. El resultado es un yo fragmentado, un ser que vive en un estado de guerra civil interna. Una parte de ti, tu alma, anhela volar, explorar, crear. Otra parte, el ego condicionado, aterrorizado, se aferra a tus tobillos con la fuerza de la desesperación para mantenerte firmemente anclado en tierra firme.
Esta versión condicionada de ti se ha vuelto una maestra del autosabotaje sutil. Procrastina en los proyectos que más le importan porque en el fondo teme no estar a la altura de su propia visión. Busca la perfección obsesivamente, no como un estándar de excelencia, sino como un escudo impenetrable para evitar la más mínima crítica. Se rodea de personas que no la desafían para mantener la cómoda ilusión de aceptación incondicional. Evita las conversaciones difíciles, eligiendo la lenta agonía de lo no dicho por encima del agudo pero sanador dolor de la verdad. Esta es la anatomía de una vida vivida bajo el yugo del miedo aprendido. Pero aquí, justo aquí, en medio de este desolador panorama, reside la verdad más brutal y, por ende, la más maravillosamente liberadora. Si fue aprendido, puede ser desaprendido. Si fue instalado, puede ser desinstalado. Esta no es una simple frase de autoayuda, es la promesa radical de la neuroplasticidad, la capacidad científicamente demostrada de tu cerebro para reorganizarse, para podar las conexiones neuronales que no te sirven y para crear nuevas vías, literalmente, a lo largo de toda tu vida. Tu mente no es una pieza de mármol tallada en la infancia, inmutable y fija. Es un jardín. Durante años, quizás sin tu permiso, otros han sembrado en él las semillas de la duda, la escasez y el miedo. Han crecido malas hierbas robustas, con raíces profundas y espinosas. Pero la noticia transformadora es que tú, y solo tú, eres el jardinero. Tienes el poder de arrancar esas malas hierbas de raíz, aunque requiera esfuerzo. Tienes la capacidad de labrar la tierra, de airearla con nueva conciencia. Y, lo más importante, tienes el privilegio y la responsabilidad de elegir conscientemente qué nuevas semillas quieres plantar a partir de hoy, semillas de confianza, de coraje, de propósito, de compasión, de amor propio. La mente humana es maleable, entrenable, transformable. Este es el superpoder latente que todos poseemos, pero que la mayoría desconoce o ha olvidado. Nuestro sistema educativo nos enseña historia, matemáticas y biología, pero nos deja trágicamente desequipados en lo que más importa, no nos enseña a navegar nuestro paisaje interior, a gestionar nuestras emociones, a cuestionar nuestras creencias limitantes, a programar nuestra propia mente para el bienestar y la realización. Se nos entrega el hardware más sofisticado del universo conocido, el cerebro humano, sin el manual de instrucciones. Hasta hoy. Hoy estás recibiendo la primera página de ese manual. Y la primera instrucción, la que debes grabar en tu corazón, es clara: el miedo que sientes no es una sentencia de por vida. Es un programa. Y tú eres el programador. No lo combates, lo reemplazas. Nuestra reacción instintiva, casi biológica, ante algo que percibimos como negativo, como el miedo, es combatirlo. Le declaramos la guerra. Queremos eliminarlo, erradicarlo, aniquilarlo como si fuera un invasor extranjero. Nos enzarzamos en una lucha titánica contra nuestra ansiedad, batallamos ferozmente contra nuestros pensamientos de pánico, y nos castigamos a nosotros mismos con ira y frustración por sentir miedo. Debería ser más fuerte, nos decimos. Esta estrategia, aunque comprensible y universal, no solo está condenada al fracaso, sino que es profundamente contraproducente. Porque hay una ley inmutable de la psique: aquello a lo que te resistes, persiste y se fortalece. Luchar contra el miedo es, paradójicamente, darle toda tu atención, tu enfoque y tu energía. Es invitarlo al centro del escenario de tu mente y poner un foco sobre él. Es como intentar apagar un fuego arrojándole bidones de gasolina. La lucha lo alimenta, lo hace más grande, más real, más poderoso. El miedo no se elimina como quien borra un archivo de un ordenador. Esta metáfora es fundamentalmente errónea y nos ha conducido por un camino de inmenso sufrimiento y frustración. El miedo no es un objeto discreto que pueda ser extirpado quirúrgicamente de tu psique. Se transforma. Se sustituye. Se alquímica. Porque el miedo no es solo una emoción, en su nivel más fundamental, es una energía mental y física. Es una corriente eléctrica de alta tensión que recorre tu sistema nervioso.
Y la primera ley de la termodinámica, una ley universal, nos enseña que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Por lo tanto, la energía del miedo no puede desaparecer. Pero sí puede ser redirigida. Imagina tu miedo como un río salvaje, caudaloso y destructivo que amenaza con inundar tu pueblo. La estrategia de combatirlo es como intentar construir una presa de arena y palos en medio de la corriente. Es inútil, la fuerza del río te arrastrará y destruirá la presa. La estrategia de la alquimia, de la redirección, es diferente. Consiste en convertirte en un ingeniero hidráulico de tu propia conciencia. En lugar de oponerte al río, estudias su fuerza, respetas su poder y comienzas a cavar un nuevo cauce. Construyes canales de irrigación que desvían esa agua poderosa para transformar un desierto en un campo fértil o para hacer girar las turbinas de una central hidroeléctrica que genere luz y energía para toda una ciudad. La energía del río es la misma. El poder es el mismo. Pero al redirigirlo hacia un propósito constructivo, el resultado es diametralmente opuesto, de la destrucción a la creación, de la amenaza a la nutrición. Cuando internalizas este principio, tu relación con el miedo cambia para siempre. Dejas de tratarlo como un enemigo a vencer y comienzas a verlo como un aliado potencial, como energía neutra, como combustible en bruto esperando ser refinado. Dejas de avergonzarte por sentirlo y empiezas a sentir curiosidad por él. Te conviertes en un maestro alquimista que aprende a transformar el plomo denso y pesado de la ansiedad en el oro radiante de la acción deliberada y enfocada. Comienzas a actuar no desde la necesidad de huir desesperadamente del monstruo que te persigue, sino desde el deseo sereno y poderoso de crear el mundo en el que anhelas vivir. La pregunta que guía tu vida ya no es cómo puedo dejar de tener miedo, una pregunta que te mantiene atrapado en el problema. La nueva pregunta, la pregunta liberadora es, ¿hacia qué propósito magnífico puedo canalizar esta increíble cantidad de energía que estoy sintiendo ahora mismo? Reemplazar el miedo es una práctica diaria, un ritual. Es preguntarte a diario, no como un ejercicio intelectual casual, sino como una práctica meditativa y visceral. ¿Qué haría hoy, en esta hora, en este preciso momento, si no tuviera miedo? Haz una pausa ahora mismo. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo. Y hazte esa pregunta. ¿Qué respuesta emerge desde el silencio, no desde el ruido de tu mente lógica, sino desde la quietud de tu corazón? ¿Llamarías a esa persona que extrañas, pero a la que temes contactar? ¿Te inscribirías en ese curso que podría cambiar tu vida pero que te intimida? ¿Escribirías el primer párrafo de esa novela que lleva años viviendo en tu cabeza? ¿Pronunciarías las palabras te quiero o, con la misma valentía, las palabras esto se acabó? ¿Enviarías ese currículum para el trabajo de tus sueños, ese que crees que está fuera de tu alcance? ¿Lanzarías esa página web para tu pequeño proyecto? La respuesta que brota, por muy aterradora que sea, es tu verdad. Ese es tu norte. Esa es la voz de tu alma, y luego viene el paso más difícil y más importante, hacerlo. Aunque sea una versión en miniatura de esa gran visión. Aunque sea un paso de bebé. Aunque sea temblando. La transformación no ocurre en la comprensión intelectual, eso es solo el mapa. La transformación real ocurre en la acción encarnada, en el movimiento físico, en la palabra hablada, en el clic del ratón. Si tu miedo es hablar en público, no esperes a que el miedo desaparezca para dar una conferencia. Graba un video de 30 segundos con tu móvil hablando de algo que te apasiona y envíaselo a un amigo de confianza. Si tu miedo es el rechazo amoroso, no te quedes paralizado. Envía un mensaje corto a alguien que te interese, un simple hola, ¿cómo estás? Si tu miedo es el fracaso empresarial, no tienes que renunciar a tu trabajo mañana. Dedica 15 minutos hoy, solo 15, a investigar tu idea. La clave fundamental es actuar mientras sientes el miedo. Dejar de poner la ausencia de miedo como una condición previa para la acción. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, porque cada acción valiente, por pequeña que sea, reconfigura los circuitos de tu cerebro.
Cada vez que actúas a pesar del miedo, le envías un mensaje potente y claro a tu amígdala, el centro del miedo en tu cerebro. Veo tu señal de alarma. Te agradezco la advertencia. He evaluado la situación y no hay un tigre dientes de sable. Es seguro proceder. Podemos continuar. Este proceso, repetido una y otra vez, literalmente forja nuevas vías neuronales. Es exactamente como abrir un sendero en una jungla densa y virgen. Al principio, cada paso requiere un esfuerzo monumental. Tienes que cortar la maleza con un machete, estás sudando, te rasguñas, avanzas muy lentamente. Pero si pasas por ese mismo sendero todos los días, la vegetación comienza a ceder. La tierra se compacta. El camino se vuelve más claro, más fácil de transitar. Con el tiempo, se convierte en una senda, luego en un camino de tierra, y finalmente, en una autopista pavimentada de 4 carriles por la que puedes viajar con velocidad y facilidad. Así es exactamente como se construyen los hábitos del coraje. Cada acto de verdad en medio del torbellino del miedo crea una nueva versión de ti. No te despiertas un día y por arte de magia eres valiente. Te conviertes en valiente a través de la acumulación de cientos, miles de pequeñas decisiones valientes. Cada sí a la expansión, cada no a la contracción, es un ladrillo que colocas en el edificio de tu nueva identidad. Una identidad que ya no espera a que el miedo se vaya, sino que lo invita a tomar asiento, le sirve una taza de té y le dice, ponte cómodo, porque vamos a estar aquí un buen rato, pero que sepas que yo estoy al mando. Imagina el miedo como una radio mal sintonizada que siempre está emitiendo estática en una esquina de la habitación de tu mente. Al principio, su ruido es ensordecedor, te distrae, te molesta, intentas apagarla, pero el botón está roto. La estrategia de la trascendencia no es romper la radio, es aprender a concentrarte en la sinfonía de tu propósito, en la conversación significativa que estás teniendo, hasta que el ruido de la radio se convierte en un simple sonido de fondo, perceptible si le prestas atención, pero ya no dominante. Aprendes a vivir, a amar y a crear con la estática, y al hacerlo, le robas todo su poder. El miedo como brújula. Hemos sido adoctrinados, cultural y evolutivamente, para interpretar la sensación del miedo como una señal inequívoca de stop. Como una luz roja parpadeante en el semáforo de nuestra vida que nos ordena detenernos en seco, dar media vuelta y buscar un camino más seguro, más iluminado, más conocido. Pero esta es una de las interpretaciones más trágicas y costosas que podemos hacer en nuestro viaje de desarrollo personal. Te propongo un cambio de paradigma que puede alterar el curso de tu vida. El miedo no es una barrera, es una brújula. No es una señal de que debes parar, es una indicación precisa de que estás exactamente donde necesitas estar para crecer. Su aguja no apunta al peligro, apunta al crecimiento. Piénsalo bien, aquello que más miedo te da, casi siempre es aquello que contiene el mayor potencial para transformarte. Porque el miedo agudo, ese miedo eléctrico y visceral, no suele aparecer cuando estás cómodamente estancado. Cuando pasas años en el mismo trabajo que ya no te llena, viendo las mismas series, teniendo las mismas conversaciones superficiales, el miedo rara vez grita. Puede haber una ansiedad sorda, una melancolía de fondo, el dolor sordo del aburrimiento, pero no ese miedo vibrante que te hace sentir vivo. Ese miedo, el miedo importante, aparece en los umbrales. Aparece cuando estás en el trampolín, a punto de saltar hacia lo desconocido. Cuando te preparas para pedir ese ascenso que sabes que mereces. Cuando haces las maletas para mudarte a una ciudad donde no conoces a nadie. Cuando te armas de valor para tener esa conversación terriblemente honesta que sabes que cambiará una relación para siempre. Cuando te sientas frente a la página en blanco de tu gran obra, o frente al lienzo vacío, o frente al formulario de registro de tu nueva empresa. El miedo es el guardián del siguiente nivel de tu evolución. Aparece cuando estás cerca de cruzar un umbral, de romper un patrón de comportamiento que te ha mantenido atado durante años, de cambiar una narrativa personal que ha definido tu identidad. El miedo es el dragón que custodia el tesoro. Y esta no es una idea nueva, es una verdad arquetípica tejida en el tapiz de la mitología humana universal.
El héroe de todas las culturas, en todas las épocas, siempre debe enfrentarse a su mayor miedo justo antes de alcanzar su objetivo final, ya sea rescatar a la princesa, símbolo del ánima o el alma, encontrar el Santo Grial, símbolo de la iluminación, o recuperar su reino perdido, símbolo de la soberanía personal. El miedo es la prueba de iniciación. Su presencia no significa camino equivocado, significa iniciación en progreso. De hecho, si miras tu vida y no sientes miedo con regularidad, es una señal preocupante. Probablemente significa que no estás jugando un juego lo suficientemente grande para tu alma. Estás moviéndote dentro de los confines estrechos y predecibles de tu zona de confort, un espacio que, aunque nos promete seguridad, es en realidad el lugar donde los sueños van a morir de inanición y falta de oxígeno. Y es ahí, en ese preciso instante en que sientes el nudo en el estómago, la boca seca y el corazón latiendo desbocado en tu pecho, donde debes aprender a usarlo como un explorador experimentado usa una brújula. Tienes que aprender a leer sus señales. Si algo te incomoda profundamente y, al mismo tiempo, te emociona de una manera inexplicable, si algo te aterra hasta el punto de la parálisis, pero, en el fondo, en ese lugar silencioso y sabio que todos tenemos dentro, sabes que es para ti, esa, y no otra, es tu dirección. Esa mezcla agridulce y potente de miedo y excitación es la firma energética del crecimiento. Es el GPS de tu alma gritándote, por aquí. Este es el camino. Es aterrador como el infierno, sí, pero es el camino hacia una versión más grande, más libre y más auténtica de ti mismo. Aprende a diferenciar con claridad entre el miedo instintivo y el miedo evolutivo. El miedo instintivo es tu aliado biológico, el que te grita que no cruces la autopista a pie, que no toques un cable de alta tensión o que no te acerques a un animal salvaje que gruñe. Ese miedo es tu amigo, escúchalo siempre, te mantiene vivo físicamente. Pero el miedo evolutivo es completamente diferente. Es la voz del ego, la voz del condicionamiento, que te susurra que no publiques tu arte por miedo a la crítica, que no inicies tu negocio por miedo al fracaso, que no te abras a amar profundamente por miedo a que te vuelvan a herir, que no pidas ayuda por miedo a parecer débil. Este segundo tipo de miedo, disfrazado de prudencia y sensatez, es el verdadero enemigo de tu potencial, el ladrón de tus futuros posibles. Por lo tanto, no uses el miedo como razón para frenar. A partir de hoy, úsalo como confirmación de que vas por el camino correcto, el camino de tu evolución. Cada vez que sientas esa punzada familiar de miedo evolutivo, en lugar de contraerte y retroceder, entrena una nueva respuesta, permítete sonreír internamente y decirte a ti mismo, aquí está. La señal. El guardián del umbral ha aparecido. Esto significa que estoy en el camino correcto. Estoy vivo. Estoy creciendo. Gracias por mostrármelo. Esta simple reinterpretación cognitiva, practicada consistentemente, lo cambia todo. Transforma al monstruo en un mentor. Convierte el muro de ladrillos en una puerta que estaba esperando ser abierta. Como decía el gran sabio Joseph Campbell, la cueva a la que temes entrar guarda el tesoro que buscas. Y lo conocido, seamos brutalmente honestos con nosotros mismos, muchas veces no es un hogar, sino una cárcel disfrazada de comodidad. Es una jaula de oro. Los barrotes son un salario estable, pero sin alma, la rutina predecible pero asfixiante, la opinión favorable de personas por las que ni siquiera sientes un gran respeto. La comida y el agua están garantizadas, sí. Es cómodo. Es seguro. Pero sigue siendo una jaula. Y tú no naciste para vivir en una jaula, por muy dorada y confortable que sea. Naciste con alas. El miedo es simplemente el sonido que hacen los barrotes de la jaula al empezar a doblarse cuando, por fin, comienzas a empujar para salir. Es el estruendo de tus propias limitaciones haciéndose añicos. Es el precio de la libertad. Y es un precio que vale absolutamente la pena pagar. Porque fuera de esa jaula, aunque el cielo sea vasto, incierto y lleno de tormentas, es el único lugar donde puedes, por fin, recordar cómo volar.
Desprograma tu mente. Si hemos aceptado la premisa fundamental de que nuestro miedo paralizante es un programa aprendido, la consecuencia lógica e ineludible es que necesitamos un proceso activo, deliberado y sostenido para desaprenderlo. Aquí es donde pasamos de la filosofía abstracta a la ingeniería de la conciencia, del diagnóstico a la intervención quirúrgica de la psique. La mente humana, en su funcionamiento, es asombrosamente similar a un superordenador biológico. Y como todo ordenador, su comportamiento está determinado por el software que se está ejecutando, por el código que se le ha insertado. Cada creencia que sostienes, el mundo es peligroso, cada juicio que emites, la gente que muestra sus emociones es débil, cada reacción automática que experimentas, la ira cuando te critican, no es más que una línea de código ejecutándose sin tu permiso consciente en el sistema operativo de tu mente. El problema central, el origen de nuestro sufrimiento, es que ese código fuente no lo escribiste tú. Es un código heredado, un pastiche caótico de programaciones ajenas que has ido acumulando a lo largo de tu vida sin un filtro de calidad. Fue escrito por tu historia familiar, por tu cultura, por tu entorno educativo, por los medios de comunicación y por tus experiencias pasadas. Y si nunca te conviertes en un hacker ético de tu propia mente, si nunca abres la consola de comandos para examinar ese código, lo obedeces ciegamente como si fuera una verdad absoluta e inmutable, como si fuera parte de tu hardware. Crees que no eres bueno para las matemáticas porque un profesor frustrado te lo dijo en tercer grado. Crees que el amor siempre termina en dolor porque tu primer amor te rompió el corazón. Crees que el dinero es la raíz de todos los males o que es muy difícil de ganar porque eso es lo que escuchaste repetidamente en tu hogar. Estas no son verdades universales. Son líneas de un código obsoleto que están dirigiendo los resultados de tu vida sin que te des cuenta. Desprogramarte es, en primer lugar y ante todo, aprender a observarte. Este es el paso inicial y más crucial, la habilidad fundamental sobre la que se construye todo lo demás. Debes desarrollar la capacidad de convertirte en el testigo silencioso de tu propia mente. Imagina que puedes dar un paso atrás y sentarte en una butaca de cine y tus pensamientos son la película que se proyecta en la pantalla. Puedes verlos pasar, dramas, comedias, películas de terror, sin identificarte con ellos, sin saltar dentro de la pantalla para convertirte en el protagonista. A esta capacidad se le llama metacognición, pensar sobre tus propios pensamientos. Es el acto de cultivar una separación saludable entre el observador, tu conciencia pura, y el pensador, el flujo incesante de la mente condicionada. Cuando surge un pensamiento limitante, por ejemplo, no debería postular a ese trabajo, no soy lo suficientemente cualificado, van a descubrir que soy un fraude. En lugar de fusionarte con él y aceptarlo como un hecho irrefutable, lo aíslas. Lo pones bajo un microscopio mental. Te conviertes en un detective de tu propio paisaje interior. Escuchas cada pensamiento como si no fuera tuyo y te preguntas con genuina curiosidad, ¿de dónde viene esta voz? ¿Es la voz de mi padre, siempre crítico? ¿Es la voz de mi madre, siempre preocupada? ¿Es el eco de un antiguo jefe que me humilló? ¿Cuál es el origen de esta creencia? Luego, atacas su validez con la lógica de un abogado. ¿Es esto 100% absolutamente cierto? ¿Puedo saber con total certeza que no soy lo suficientemente cualificado? ¿Hay alguna evidencia que contradiga esta afirmación? ¿Qué pasaría en mi vida si ya no creyera este pensamiento? ¿Quién sería yo sin esta historia? Este proceso de indagación socrática comienza a desmantelar la tiranía del pensamiento automático. Le quita su poder, lo expone como lo que es, una simple construcción mental, no una realidad sólida. Desprogramarte es un acto de reescritura consciente del guión de tu vida. Es un cambio deliberado en tu lenguaje interno. Es dejar de usar frases definitivas como no puedo y comenzar a usar frases de proceso como estoy aprendiendo a o aún no he desarrollado la habilidad para. La primera es una sentencia de por vida, un muro de hormigón. La segunda es la declaración de un estado temporal, una puerta abierta al crecimiento. No puedo hablar en público se convierte en estoy en el proceso de desarrollar más confianza y habilidad al comunicarme con grupos grandes. ¿Puedes sentir la abismal diferencia de energía entre ambas frases?
El lenguaje no solo describe tu realidad, la crea. ¿Es reemplazar sistemáticamente el y si fallo por el y si funciona? Nuestra mente, por su programación evolutiva para la supervivencia, tiene un sesgo de negatividad profundamente arraigado. Automáticamente, se enfoca en el peor escenario posible para prepararnos para el peligro. Es un mecanismo útil para no ser comido por un tigre, pero es terriblemente limitante para escribir un libro, fundar una empresa o abrirse al amor. Tienes que entrenar conscientemente a tu mente para que explore el lado opuesto de la ecuación. Por cada y si me rechazan, oblígate a generar un detallado y si me aceptan y conectamos increíblemente. Por cada y si pierdo todo mi dinero, un elaborado y si esta inversión cambia mi vida y me da la libertad que siempre he soñado. Por cada y si hago el ridículo, un vibrante y si con mi ejemplo inspiro a docenas de personas a atreverse. Esto no es optimismo ingenuo, es un acto de equilibrio mental para contrarrestar un sesgo cognitivo. Es cambiar la narrativa interna fundamental, pasar del paradigma de la escasez al paradigma de la posibilidad. La narrativa de escasez es la que domina nuestra cultura, no hay suficiente para todos, tengo que competir, acaparar y proteger lo poco que tengo, la vida es una lucha. La narrativa de posibilidad, la que eligen los grandes creadores y visionarios, dice, vivimos en un universo de abundancia infinita, la colaboración crea más valor que la competencia. Siempre hay una solución creativa esperando ser descubierta. Tienes que identificar cuál de estas narrativas es el sistema operativo de tu mente y empezar a alimentar deliberadamente la segunda a través de los libros que lees, la gente que escuchas y los pensamientos que eliges entretener. La desprogramación requiere un arsenal de herramientas prácticas. La meditación mindfulness es el gimnasio donde entrenas al músculo observador. El journaling o la escritura terapéutica es el laboratorio donde sacas los pensamientos tóxicos de tu cabeza y los examinas objetivamente en el papel, perdiendo así su carga emocional. La terapia o el coaching de calidad te ofrecen un espejo externo y una guía experta para identificar tus puntos ciegos más arraigados. Las afirmaciones, cuando se usan correctamente, no como una repetición mecánica y vacía, sino como declaraciones sentidas y encarnadas de una nueva verdad que estás eligiendo activamente instalar, ayudan a grabar el nuevo código en tu subconsciente. Recuerda siempre esta verdad fundamental: tú no eres tu miedo. Tú no eres tu pasado. Tú no eres las voces de otros que resuenan como un eco en el pasillo de tu mente. Eres el espacio silencioso en el que todo eso ocurre. Eres la conciencia que lo observa. Y lo más importante, eres la única entidad en tu universo que tiene el poder de decidir si seguir obedeciendo esa programación obsoleta y defectuosa, o si tomar las riendas, abrir el editor de código de tu propia mente, y empezar a escribir, línea por línea, una historia nueva, una historia de tu elección, una historia de poder, propósito y libertad. Eres quien decide si seguir siendo un personaje secundario en un guión escrito por otros, o reclamar tu derecho de nacimiento y convertirte en el autor, director y protagonista de tu propia y magnífica epopeya. El miedo no te protege, te estanca. Existe una de las mentiras más seductoras, sofisticadas y peligrosas que el miedo nos susurra al oído con la voz de un amigo sabio y protector, que su función principal es cuidarnos. Nos convence, con argumentos aparentemente lógicos, de que su presencia es una forma de amor propio, una prudencia necesaria para navegar un mundo impredecible y lleno de peligros. Y, como hemos dicho, en un nivel muy primitivo y físico, esto tiene una base de verdad. El miedo nos impide saltar desde un tejado o caminar por un callejón oscuro a las 3 de la mañana. Pero en el complejo y sutil mundo del desarrollo personal, profesional, creativo y espiritual, esta supuesta protección se metamorfosea y se convierte en la jaula más sofisticada y cruel que existe, la jaula de la vida no vivida. Llega un momento en el viaje de cada ser humano consciente, y es una decisión que debe tomarse no una, sino quizás cientos de veces al día, en la que debes elegir, seguir seguro o empezar a ser libre. Porque, en la mayoría de los ámbitos que realmente importan para la expansión de tu alma, la seguridad y la libertad son fuerzas opuestas, mutuamente excluyentes. La seguridad reside en el centro muerto de tu zona de confort, en el círculo de lo conocido y predecible.
La libertad, por el contrario, vive exclusivamente en la exploración de lo desconocido, en la periferia de tus capacidades actuales. El miedo te promete la seguridad de la jaula, pero te la cobra con el precio de tus alas. Te ofrece una vida predecible a cambio de una vida vibrante, una vida en blanco y negro a cambio de una en tecnicolor. Esa voz interior, ese consejero del miedo que todos tenemos, la que te dice mejor no, es demasiado arriesgado, quédate donde estás, que estás bien, se disfraza hábilmente de prudencia. Se presenta como tu abogado defensor, como tu asesor financiero, como tu guardián sabio y experimentado. Suena lógica. Suena razonable. Es un maestro en presentarte todos los posibles escenarios negativos con una claridad y un detalle abrumadores. Si dejas este trabajo estable pero que odias, ¿cómo pagarás la hipoteca? Podrías terminar en la calle, humillado y arruinado. Si le confiesas tus verdaderos sentimientos, podrías arruinar esta cómoda amistad. Es mucho mejor callar y mantener lo que ya tienes seguro. Si inviertes tus ahorros en tu idea de negocio, recuerda que el 90% de los startups fracasan en el primer año. Estás siendo un irresponsable. Pero si rascas la superficie de esta supuesta prudencia, si le arrancas la máscara de la lógica, lo que encuentras debajo es miedo en su estado más puro y paralizante. Miedo a equivocarte. Miedo a perder estatus o dinero. Miedo a la incertidumbre del mañana. Miedo al juicio de los demás. Miedo, en última instancia, al cambio mismo. Y mientras escuchas a esa voz, mientras le das tu atención y tu crédito, mientras obedeces sus advertencias paralizantes, la vida, implacable y neutral, pasa. No se detiene a esperarte. No lo hace en un instante dramático, sino en una sucesión lenta, silenciosa e imperceptible de días, semanas y años idénticos. Tus sueños no mueren con una explosión ruidosa, se enfrían lentamente, como una taza de café olvidada sobre un escritorio, hasta que un día te das cuenta de que están helados y ya no te apetece bebértelos. Pierden su calor, su aroma, su urgencia. Tus pasiones, esas actividades que una vez encendían una chispa en tus ojos y te hacían sentir plenamente vivo y conectado, se van cubriendo de polvo y se convierten en recuerdos lejanos, en anécdotas agridulces que cuentas sobre quién solías ser o lo que te hubiera gustado hacer. Y poco a poco, sin un momento preciso de decisión, te conviertes en una versión desaturada de ti mismo, en alguien que camina por la vida con el freno de mano puesto. Alguien que existe, pero no vive. Alguien que respira, pero no inspira. El estancamiento no es un estado neutro, no es un inofensivo punto muerto. Es una forma de muerte en vida, una lenta asfixia del espíritu. Caemos en la gran ilusión de que, al no arriesgarnos, estamos evitando el dolor. ¡Qué trágico error de cálculo! Estancarte no te ahorra dolor. Simplemente te condena a un tipo de dolor diferente, un dolor crónico, sordo y mucho más corrosivo a largo plazo, el dolor del vacío existencial, de la mediocridad autoimpuesta, del potencial traicionado. El dolor torturante del y si lo hubiera intentado. Este dolor no es como la herida limpia y aguda de un fracaso, que duele intensamente pero luego cicatriza y te enseña una lección. Es como una gangrena del alma, que se extiende lentamente, sin que te des cuenta, hasta que un día todo tu mundo interior se ha vuelto gris, insensible y sin sentido. Llegará un día, quizás en la quietud de una noche de insomnio a los 40, 50 o 60 años, en el que te mirarás fijamente en el espejo y no reconocerás a la persona que te devuelve la mirada. Verás en sus ojos el cansancio de alguien que se ha traicionado a sí mismo miles de veces en pequeñas decisiones diarias, de alguien que ha negociado su fuego interior por un puñado de ceniza tibia y segura. Y en ese momento de claridad devastadora, comprenderás la verdad más profunda y terrible de todas: el riesgo más grande de todos no era fracasar en tu intento. El riesgo más grande siempre fue llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca te atreviste a vivir de verdad. Porque el miedo no protege, solo posterga la vida. No evita el dolor, solo te permite elegir un dolor diferente y más prolongado, el del arrepentimiento. No evita las heridas, solo evita que te crezcan alas.
Te promete un aterrizaje seguro al precio de no dejarte despegar nunca. Pero tú no fuiste diseñado para permanecer en la pista de aterrizaje. Fuiste diseñado para surcar los cielos. Quedarte en tierra, convencido de que estás a salvo, es la verdadera y única tragedia. La decisión, entonces, cuando se ve con esta claridad, es dolorosamente simple. ¿Qué dolor eliges? El dolor agudo, limpio y fértil del crecimiento, del posible fracaso, del aprendizaje y de la aventura. O el dolor crónico, sordo y estéril del arrepentimiento, la resignación y el estancamiento. La primera opción, a pesar de sus peligros, te conduce a la libertad. La segunda, a pesar de su aparente seguridad, te condena a la peor de las prisiones, la de saber que tenías la llave y nunca te atreviste a usarla. El acto de fe más profundo, confiar en ti. Después de haber desmantelado la anatomía del miedo, de haber aprendido las técnicas para redirigir su energía, de haber recalibrado nuestra percepción para usarlo como una brújula, de haber iniciado el proceso de desprogramación mental y de haber comprendido que su supuesta protección es en realidad estancamiento, llegamos al núcleo ardiente de la transformación. Al motor de combustión interna que impulsa todo el vehículo. Todo este trabajo previo, por valioso que sea, es como construir un coche de carreras magnífico sin ponerle gasolina. El combustible, la energía que lo mueve todo, es la confianza radical e inquebrantable en ti mismo. Y es vital, absolutamente crucial, entender lo que esto significa. Confiar en ti no es creerte perfecto. No es arrogancia. No es narcisismo. Esta es la distinción más importante. La arrogancia y el ego inflado creen ciegamente en una versión idealizada e infalible de sí mismos, y es precisamente por eso que son tan increíblemente frágiles. Se quiebran ante la primera crítica constructiva, se desmoronan ante el primer fracaso inesperado, porque su autoimagen no puede tolerar la más mínima mancha de imperfección. La verdadera autoconfianza, la fe profunda y arraigada en uno mismo, es algo de una naturaleza completamente diferente. Es saber, con una certeza serena, que, a pesar de tus dudas omnipresentes, vas a avanzar. Es ser plenamente consciente de tus inseguridades, de tus flaquezas, de tus áreas de ignorancia y de tus patrones de autosabotaje, y aún así, elegir conscientemente apostar por ti. Es tener la capacidad de mirar a tus propias sombras, a tu lado oscuro, no con negación o repulsión, sino con compasión y aceptación, y decir, aún con todo esto, sigo adelante. Aún con este miedo, aún con esta pereza, aún con esta tendencia a la procrastinación, elijo actuar. Es reconocer al saboteador interno, al crítico perfeccionista, al niño asustado que vive dentro de ti, y en lugar de intentar exiliarlos o destruirlos, los integras. Te conviertes en un líder compasivo de tu propio reino interior. Les dices, os veo. Os escucho. Entiendo vuestro miedo y vuestra función protectora. Os doy las gracias. Pero vuestro tiempo al mando ha terminado. Ahora conduzco yo, y vosotros sois bienvenidos a venir conmigo en el asiento de atrás. Podéis gritar, podéis quejaros, pero no tocaréis el volante. Esta es la autoconfianza madura y resiliente. No se basa en la negación de la debilidad, sino en la confianza inquebrantable en tu capacidad para manejarla. Es la fe en tu resiliencia, no en una supuesta invulnerabilidad. Es saber que, si caes 7 veces, tienes la fuerza interior para levantarte 8. Que, si te equivocas, tienes la humildad y la inteligencia para aprender la lección. Que, si la vida te rompe en pedazos, tienes la capacidad creativa de recoger esos pedazos y reconstruirte en una versión nueva, más fuerte, más sabia y más hermosa, como el arte japonés del kintsugi, que rellena las grietas con oro. La fe en ti no es soberbia, es el suelo fértil del que debe brotar cualquier semilla de cambio. Es la condición sine qua non. Porque si tú, que vives contigo 24 horas al día, no crees fundamentalmente que puedes lograrlo, nadie más lo hará por ti. Puedes leer todos los libros, asistir a todos los seminarios, tener el mejor plan de negocio, la estrategia más brillante, el talento más deslumbrante.
Pero sin esa corriente subterránea de fe en tu propia capacidad para ejecutar, para persistir, para improvisar y para sobreponerte a los inevitables obstáculos, todo el castillo de naipes se caerá con el primer soplo de viento en contra. La fe en ti mismo es el andamiaje invisible que sostiene el edificio de tus sueños mientras lo construyes. Sin ella, la estructura colapsa bajo su propio peso antes de que puedas poner el techo. Y construir esta fe inquebrantable no es un acto mágico de un día. No es una epifanía que te ilumina de repente y te transforma para siempre. Es una práctica. Es una disciplina. Es el resultado tangible de la acumulación diaria de pequeñas pruebas de integridad contigo mismo. ¿Cómo se construye en la práctica? Se construye manteniendo las promesas, por pequeñas que sean, que te haces a ti mismo. Si dijiste que te levantarías a las 6 de la mañana para escribir, te levantas a las 6 de la mañana, aunque tu cama esté caliente y tu mente te dé 1000 excusas. Cada vez que lo haces, estás depositando una pequeña moneda en tu cuenta bancaria de autoconfianza. Si te comprometiste a ir al gimnasio 3 veces por semana, vas las 3 veces, llueva o truene. Otro depósito. Si decidiste tener esa conversación incómoda, la tienes. Otro depósito. Muchas personas viven en una profunda deuda de autoconfianza porque se han traicionado a sí mismas tantas veces que su palabra ya no tiene ningún valor para ellas. El objetivo es salir de esa deuda, depósito a depósito, promesa a promesa. Es escribir, aunque, al principio, nadie te lea. Es pintar, aunque nadie compre tus cuadros. Es cantar, aunque tu voz tiemble. Es mostrar tu trabajo al mundo, aunque te critiquen. Porque el acto en sí mismo, el acto de honrar tu impulso creativo, tu verdad interna, es el verdadero premio. Cada acción que das desde tu verdad, alineada con tus valores, es un voto de confianza que emites hacia ti mismo. Le estás diciendo al universo, y lo que es más importante, a las profundidades de tu propio subconsciente, lo que yo pienso, siento y creo, importa. Mi impulso creativo es válido. Mi voz merece ser escuchada. Yo soy digno de mi propio esfuerzo y de mi propia lealtad. Y esos votos, acumulados día tras día, semana tras semana, son los que forjan, ladrillo a ladrillo, la identidad de alguien que se percibe a sí mismo como invencible. No invencible porque no pueda ser herido o derrotado, sino invencible porque no puede ser detenido permanentemente. Alguien cuya fuente de validación y de valía se ha trasladado desde el exterior, el aplauso, el reconocimiento, el dinero, hacia el interior, el orgullo por el esfuerzo, la lealtad a uno mismo, el honor de la propia palabra. Alguien que ya no necesita el aplauso del público para seguir bailando su danza. La confianza en ti mismo es el acto supremo de convertirte en tu propio aliado más feroz, en tu propio animador más entusiasta, en tu propio mentor más sabio y en tu propio refugio más seguro. Es saber, en lo más profundo de tu ser, que pase lo que pase en el tumultuoso mundo exterior, en tu mundo interior siempre habrá alguien que estará de tu lado, que te apoyará, que te perdonará y que te animará a levantarte. Y ese alguien eres tú. Y con ese aliado a tu lado, no hay desafío que no puedas enfrentar. El miedo no desaparece, se domina. Si has recorrido este sinuoso pero revelador camino con nosotros, desde la sacudida inicial de que tu identidad es una construcción hasta el núcleo fundamental de la autoconfianza, una verdad central, contraintuitiva y profundamente liberadora debería haber cristalizado en tu conciencia. La meta nunca fue, ni será, alcanzar un estado idílico libre de miedo. Esa es una quimera, una fantasía de la cultura de la autoayuda superficial, una búsqueda agotadora que te distraerá de la verdadera tarea y te garantizará la frustración. El miedo es una parte intrínseca y funcional de la experiencia humana, un compañero de viaje que, muy probablemente, nunca te abandonará del todo. Y eso, déjame decírtelo con toda la certeza de mi ser, está perfectamente bien. El miedo no se va, pero se transforma. Su papel en el drama de tu vida cambia radicalmente. Deja de ser el dictador tiránico que gobierna desde un trono de terror y se convierte en un consejero, a menudo ansioso y equivocado, al que puedes escuchar con respeto, pero no estás obligado a obedecer. Se observa,
Con la práctica, aprendes a verlo llegar desde lejos en el horizonte de tu mente, a reconocer sus patrones sutiles, sus disfraces favoritos y sus trucos más ingeniosos. Dejas de ser una víctima inconsciente de sus emboscadas y te conviertes en un observador astuto y ecuánime de sus tácticas. Se reprograma. Desafías activamente sus narrativas catastróficas, reescribes su código fuente limitante y lo reemplazas, una y otra vez, con un código de expansión, resiliencia y posibilidad. Y, por encima de todo, se supera con acción. Cada paso que das en su presencia, por pequeño que sea, disminuye su estatura y aumenta la tuya. Lo domesticas, no lo matas. Hoy no necesitas estar libre de miedo para avanzar. Permite que esta frase sea el mantra que disuelva tus cadenas. Repítela por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir hasta que se grabe en cada célula de tu cuerpo. No necesitas esperar un estado mítico de valentía absoluta, que nunca llegará, para empezar a construir la vida que tu alma anhela. Lo único que necesitas es estar dispuesto a avanzar con el miedo como copiloto. Necesitas estar dispuesto a sentir el temblor en tus rodillas, el sudor frío en tu frente, el nudo de la duda en tu estómago y aún así, con todo eso, dar el siguiente paso. Y luego el siguiente. Y el siguiente, porque el miedo deja de ser un obstáculo insuperable en el preciso instante en que tú dejas de obedecerlo. Su poder no reside en su propia naturaleza, reside enteramente en la autoridad que tú le concedes. En el momento en que retiras esa autoridad, en el momento en que decides con cada fibra de tu ser que tu propósito es más grande que tu pánico, el miedo se convierte en lo que realmente es, un tigre de papel. Ruge con fuerza, muestra los dientes, parece inmenso y amenazante, pero no tiene sustancia. No puede detenerte si tú decides, simple y poderosamente, seguir caminando. Este no es un camino para los valientes natos, para esos seres míticos de las películas que parecen no tener ni una pizca de duda. Si es que existen, son la rara excepción. Este camino es para los demás. Para los que estamos hartos de traicionarnos a nosotros mismos en el altar de la comodidad. Para aquellos cuyo dolor sordo de la autonegación ha alcanzado finalmente un punto de inflexión insostenible. Para quienes ya no aceptan una vida dirigida por la duda, la procrastinación y el qué dirán. Para quienes han probado la amargura del arrepentimiento futuro y han decidido que ya han tenido suficiente. Este es un camino para los que quieren recuperar su soberanía personal, el poder de decidir, de crear, de amar y de vivir en su verdad más profunda, sin pedir permiso ni disculpas. Si has llegado hasta el final de este mensaje, si estas palabras han resonado en un lugar profundo y olvidado de tu ser, te aseguro que no es una coincidencia. Es una señal. Es la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabías que habías formulado. Es porque una parte de ti, la parte más sabia, tu yo superior, ya está lista. No la parte que calcula y duda, sino la parte que sabe. Está lista para dejar de rendirle culto al miedo. Lista para abdicar del trono mohoso de la seguridad y aventurarse en el reino infinito de la posibilidad. Lista para despertar. Y aquí va una advertencia sagrada: cuando despiertas de verdad, ya no puedes volver a dormir. Podrás tropezar, podrás caer, podrás tener momentos de duda y volver a viejos patrones, pero la ignorancia bendita de la vida dormida ya no será una opción para ti. Ya has visto demasiado, porque ahora sabes la verdad. Sabes que el miedo ya no es el director de tu vida. Ahora es, simplemente, un actor secundario. Y, de hecho, te está haciendo un último favor, te está mostrando exactamente por dónde empezar a liberarte. Su presencia ilumina la siguiente sección de la cadena que debes romper. Tu camino hacia la invulnerabilidad emocional y la libertad auténtica no empieza cuando dejas de sentir miedo. Empieza, aquí y ahora, en este preciso instante, con la decisión silenciosa pero inquebrantable de que, a partir de hoy, sin importar lo fuerte que grite, dejas de obedecerlo. Aquí, en la biblioteca con voz propia, no cerramos los libros al final del día. Creemos que cada día es una página nueva en la gran historia de tu evolución personal.
Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo juntos en este camino. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil y déjanos un comentario abajo. Tu historia puede inspirar a otros. Gracias de corazón por tu tiempo, tu atención y tu disposición a explorar. Ha sido un honor acompañarte. Te espero en nuestra próxima entrega en la biblioteca con voz propia. Hasta la próxima, y espero que, en el futuro, tu miedo ya no represente un obstáculo en tu vida.